107.3 FM. Transmite con 30.000 watts de potencia. XCPBGJ 630 AM. Transmite con 10.000 watts de potencia desde el Edificio México, Francisco Rojas González 155, Colonia Ladrón de Guevara, Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM. Transmite con 3.000 watts de potencia desde el Cerro de la Escalera, Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM. Transmite con 50.000 watts de potencia. XCPBPV 1080 AM. Transmite con 5.000 watts de potencia desde Océano Pacífico 201, Colonia Palmar de Aramara, Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. Entre clásicos y contemporáneos, la tertulia de Minerva les da la más cordial bienvenida a su programa literario. Queda con ustedes Andrea Magaña. Muero a manos de la cosa que más quiero, y el motivo de matarme es el amor que le tengo. Así, alimentando, triste, la vida con el veneno, la misma muerte que vivo, es la vida con que muero. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Les doy la más cordial bienvenida a su programa La Tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña y es un gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Les acabo de leer un poema un poco trágico más bien escrito por Sor Juana Inés de la Cruz. Supongo que la mayoría de ustedes ya han escuchado quién es Sor Juana Inés de la Cruz, monja jerónima, escritora novohispana. Nació en el siglo XVII, en San Miguel Nepantla. Hay una confusión, algunos dicen que nació en 1648 y otros dicen que fue en 1651. La mayoría de los investigadores se apegan a esa fecha, 1651, como el año de nacimiento de quien fuera la poetisa más querida y conocida en la época novohispana y ahora en México incluso, y fue una gran exponente del siglo de oro de la literatura en español. ¿Por qué queremos o por qué consideramos que es importante hablar sobre Sor Juana? Porque aún a la fecha se dice que incluso ella logró luchar por mantener su amor a la cultura, por escribir poemas, versos, por seguir cultivándose. Incluso tuvo una gran biblioteca en el convento, en su celda. Dicen que de 2,000 tomos aproximadamente. Me encantaría saber qué tomos eran los que leía Sor Juana. A través de la lectura de sus versos, de sus poemas, podemos descubrir que ella tenía un gran bagaje cultural, que leía la mitología, a los griegos, a los padres de la iglesia, a Santo Tomás de Aquino e incluso a sus contemporáneos, poetas reconocidos en España como Góngora, Quevedo. Y toda esa información que Sor Juana iba absorbiendo a través de sus lecturas, las fue después plasmando y se fueron viendo reflejadas en su obra.
Y estábamos escuchando un poco de música barroca, lo que se escuchaba en esa época, y creo que nos transporta hacia la vida conventual. Los invito a que se imaginen a una Sor Juana viviendo en un convento de claustro en el siglo XVII, como les platicaba, y esa vida que ella llevaba ahí pues era de reflexión, de lectura, aunque también tenía diversas actividades, ya que no solamente se le daba la escritura, sino también incluso llegó a ayudar en las cuentas del convento, también llegó a trabajar en la cocina, y todo eso lo podemos ver reflejado en una carta que ella escribe como respuesta, y se llama la carta La Respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Ella escribe esa respuesta a partir de una carta que le escribieron reprendándola por no dedicarse a las cosas de la iglesia y únicamente dedicarse, pues quizás a escribir, a leer y no estar aquí rezando, meditando o dedicándose a mayor profundidad a las tareas de la iglesia. Así que a partir de esta carta, que fue la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, pues Sor Juana empieza a narrar un poco por qué le llamó tanto la atención la lectura, la cultura, ya que en esta carta de Sor Filotea de la Cruz realmente no fue escrita por Sor Filotea de la Cruz, que era la carta en la que reprendaban a Sor Juana, sino fue escrita por el obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz. Es una carta que le envió a Sor Juana regañándola por no dedicarse a las cosas de Dios, y Sor Juana escribe la respuesta a Sor Filotea de la Cruz e inicia así. Me parece interesante leerles un poco porque podemos ver mucho cómo era Sor Juana, su pensamiento y su manera también de relacionarse con el mundo en esa época, en el siglo XVII. Y responde: muy ilustre señora, mi señora, no mi voluntad, mi poca salud y mi justo temor han suspendido tantos días mi respuesta. Que mucho sí, al primer paso encontraba para tropezar mi torpe pluma dos imposibles. El primero es saber responder a vuestra doctísima, discretísima, santísima y amorosísima carta. Ahí obviamente podemos ver que Sor Juana está intentando responder de una manera muy educada a un hombre, sabiendo ella que un hombre le escribió la carta, pero ese hombre se disfrazó de mujer para regañarla. Y si veo que preguntando el ángel de las escuelas, Santo Tomás, de su silencio con Alberto Magno, su maestro, respondió que callaba porque nada sabía decir. Digno de Alberto, con cuánta mayor razón callaría, no como el santo de humildad, sino que en la realidad es no saber algo digno de vos. Y así continúa un poco Sor Juana con esta narración. Recordemos que ella es una monja barroca, entonces su narración es un poco rebuscada, cargada de descripciones. También el español que se escribía en esa época es diferente, es distinto al que nosotros estamos familiarizados, y de repente sí puede costar trabajo la lectura. Por ejemplo, en sus poemas podemos encontrar el sujeto súper al final y empieza con los adjetivos o con el predicado, entonces a veces hay que reconstruir un poco la narrativa de Sor Juana. Pero en esta carta le intenta responder, como les decía, a un hombre. Y también ella empieza a describir cómo descubre el gusto por la lectura. Y por aquí les tengo una cita, aquí está, que dice, esta me encanta, que ya es conocida, supongo que también ustedes ya la habrán escuchado por ahí. Dice: prosiguiendo la narración de mi inclinación, de que os quiero dar entera noticia, digo que no había cumplido los 3 años de edad cuando, enviando a mi madre a una hermana mía, mayor que yo, a que se enseñase a leer en una de las que llaman amigas. Amigas es como una escuela en donde enviaban a las niñas para que aprendieran a leer y a escribir. Y continuó: me llevó a mí tras ella el cariño y la travesura, o sea, siguió a su hermana a la escuela, aunque ella tenía 3 años. Y viendo que la daban lección, me encendí yo de manera en el deseo de saber leer, que engañando a mi parecer a la maestra, le dije que mi madre ordenaba que me diese lección. Ella no lo creyó, porque no era creíble. Imagínense, una niña que le envía a la mamá a la escuela a los 3 años, pues está un poco difícil. Pero por complacer al donaire me la dio. Proseguí yo en ir y ella prosiguió en enseñarme.
ya no de burlas, porque la desengañó la experiencia, y supe leer en tan breve tiempo que ya sabía cuando lo supo mi madre, a quien la maestra lo ocultó por darle el gusto por entero y recibir el galardón por junto. Y yo lo callé creyendo que me azotarían por haberle hecho sin orden. Aún vive la que me enseñó, Dios la guarde y puede testificarlo. Y bueno, aquí empieza la narración de su infancia, su acercamiento a la lectura y continúa con otras historias, por ejemplo, de que se cortaba el cabello cuando se proponía aprender una lección y si le volvía a crecer el cabello y esa lección todavía no la había aprendido, se lo volvía a cortar. O también se castigaba en comer queso de cabra. Bueno, diversas anécdotas que podemos encontrar a lo largo de esta carta, que es la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que recordemos que Sor Filotea no existe, sino que era el obispo de Puebla disfrazado de Sor Filotea. Así que yo creo que eso es bastante interesante. ¿Y qué les parece si vamos a escuchar un poema de Sor Juana que tenemos por ahí? Gracias a Rafa Guzmán en los controles, que siempre está muy atento. Un saludo a todos los que nos escuchan, bueno, desde Guadalajara en el 96.3, en Puerto Vallarta en el 91.9 de FM y en Ciudad Guzmán en el 107.1 de FM. Vamos a escuchar un poema de Sor Juana. Descarga Cultura.unam. Aunque eres, Teresilla, tan muchacha, le das que hacer al pobre de Camacho, porque dará tu disimulo un chacho a aquel que se pintare más sin tacha. De los empleos que tu amor despacha, anda el triste cargado como un macho, y tiene tan crecido ya el penacho, que ya no puede entrar si no se agacha. Estás a hacerle burlas ya tan ducha, y a salir de ellas bien estás tan hecha, que de lo que tu vientre desembucha, sabes darle a entender cuando sospecha que has hecho, por hacer su hacienda mucha, de ajena siembra, suya la cosecha. Inés, yo con tu amor me refocilo, y viéndome querer me regodeo. En mirar tu hermosura me recreo, y cuando estás celosa, me reguilo. Si a otro miras de celos me aniquilo, y tiemblo de tu gracia y tu meneo, porque sé, Inés, que tú con un voleo no dejarás humor ni aún para kilo. Cuando estás enojada no resuello, cuando me das picones me refino, cuando sales de casa no reposo, y espero, Inés, que entre esto y entre aquello, tu amor, acompañado de mi vino, dé conmigo en la cama o en el coso. Sor Juana Inés de la Cruz.
La tertulia de Minerva los invita a participar con sus comentarios al 33 30 30 53 26 y 28. JB Jalisco Radio. Hugo Eric Flores Cervantes, presidente nacional del PES. En el PES abrimos las puertas a todas y a todos los mexicanos que quieran servir a México. Mujeres y hombres que estén dispuestos a defender la vida y a la familia, que respeten y protejan el medio ambiente y a los animales. Necesitamos líderes que busquen la reconciliación, la unidad, el encuentro de los mexicanos, porque el PES es tu casa, la casa de todos. PES, Partido Encuentro Solidario, el partido de la familia. Duele todo lo que estamos viviendo. Duele hasta el alma. Pero si algo tenemos las y los mexicanos, es que siempre nos unimos y salimos adelante. Así que no importa si odias la política, lo que realmente importa es sanar a México. Sanar los trabajos perdidos, la inseguridad, los centros de salud. En RSP queremos sanarte a ti. RSP, sanar a México. Visita redessocialesprogresistas.org. Alterlatino. La lengua nos une y la música nos protege. Conducen Irken García, Juan Pablo Balcells, Huicho Vaca. Lunes a viernes, 5 de la tarde. FM Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán. JB, Jalisco Radio. ¿Tienes familiares jaliscienses que vivan en el extranjero? Diles que en 2021 podrán participar en la elección de diputaciones de representación proporcional. Si no cuentan con credencial para votar, pueden tramitarla hasta el 12 de febrero en la red de consulados y embajadas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Si su credencial está vigente, deberán registrarse en la lista nominal de electores residentes en el extranjero a más tardar el 10 de marzo. Jalisco está donde estás tú. Consulta nuestras redes sociales. Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Gracias por el súper, mija. Saliste para ayudar a otros. Doctora Ruiz. Saliste por tu compromiso con tu comunidad. Ya quedó listo su Saliste teléfono. para que todo siga funcionando bien. Saliste por la gente que te necesita. Que te vaya bien, Saliste mi amor. por tu familia. Por esas mismas razones, te pedimos que tomes tu cubrebocas y salgas a votar. Solo tu voto decide quiénes ocuparán los más de 21,000 cargos de elección popular en el 2021. Este 6 de junio, el voto sale y vale. Contamos todas, contamos todos. INE. JB Jalisco Radio. Desde los clásicos hasta los contemporáneos. La tertulia de Minerva. Hola, ¿qué tal amigos? Estamos de regreso en su programa La tertulia de Minerva. Mi nombre es Andrea Magaña. Y bueno, los que apenas van sintonizándonos, les platico que antes de irnos al corte estábamos hablando de Sor Juana Inés de la Cruz, monja novohispana del siglo XVII, quien entregó su vida a las letras. Y también les platicaba que la mayor fuente de información que tenemos sobre la vida de Sor Juana, a la edad en la que empezó a leer, o lo que hacía para poder acceder a los libros, que quiso ir a la universidad y no la dejaron, toda esa información la obtenemos de ella misma. Eso me parece muy interesante, porque es gracias a una carta que ella escribe defendiéndose de un regaño que le estaba haciendo el obispo de Puebla, haciéndose pasar por una mujer, haciéndose pasar por Sor Filotea de la Cruz. Cuando ella responde esta carta de regaño, pues ella empieza a platicar sobre su vida y así nos deja un testimonio sobre cómo llegó a la literatura, a las letras, y cómo renunció a la vida, al matrimonio, a muchas otras cosas por entrar a un convento, siendo esa la opción que ella veía para poder dedicarse de lleno al estudio, porque estar en un convento le permitía no solamente dedicarse a las características, cosas que tenían que hacer en el convento, como no sé, por ejemplo, ella tenía que revisar los libros de cuentas, ayudaba en los gastos, en la cocina, también tenía que participar pues de los diferentes horarios que había para los rezos, las misas, etcétera. Pero entre esos tiempos pues ella
siempre se buscaba un espacio, o la mayor parte de su tiempo lo intentaba dedicar a la lectura. Y fue así que en su época, no es que digamos que Sor Juana apenas ahora ha sido rescatada y conocida, sí lo ha sido, pero en su época ella fue una monja muy muy conocida y había muchas personas que querían ir al convento a platicar con ella, a visitarla. Lo que ella escribía se lo llevaban a España y lo publicaban en España, ella estando todavía viva. Entonces a ella sí le tocó la fama de su momento, vivirla, pero también pues hubo momentos en los que tuvo que dejar un poco ya hacia el final de la vida la lectura, y es algo que le afectó muchísimo, llevándola incluso hasta su muerte a muy temprana edad. ¿Qué les parece si escuchamos un audio que nos habla sobre la vida de Sor Juana un poco más a profundidad, que Rafa Guzmán nos va a hacer el favor de poner? Si lo quieren ustedes volver a escuchar, así como los sonetos y los poemas que escuchamos antes de ir al corte, lo pueden encontrar en la página de descargacultura.unam. Ahí pueden encontrar muchos audiolibros y de diferentes escritores, pero entre ellos de Sor Juana. Así que vamos adelante, por favor. Descarga Cultura.unam. Sor Juana Inés de la Cruz, 1651-1695. La figura de Sor Juana Inés de la Cruz está ligada a conceptos como cultura, inteligencia, historia, feminismo, entre otros. Todo mundo ha oído hablar de Sor Juana Inés de la Cruz, pues su obra es un referente en la literatura hispanoamericana. Ha sido objeto de estudio de intelectuales y académicos de diversos países y lenguas. Sus poemas, obras de teatro, villancicos y cartas son verdaderas joyas que coronan la producción literaria del siglo XVII. A través de sus escritos se pueden conocer sus ideas y sentimientos. La escritura, personalidad y la vida de la monja jerónima han fascinado e intrigado a muchos, y junto al hecho de que su obra no es fácil de entender, se han generado profundos análisis y reflexiones para descifrar y comprender su trabajo. El producto de una genial inteligencia novohispana. Hija natural de Isabel Ramírez de Santillana y Pedro de Asbaje, Juana Inés de Asbaje y Ramírez nació en noviembre de 1651 en San Miguel Nepantla, un poblado perteneciente a lo que hoy es el municipio de Tepetlixpa, Estado de México. Junto con sus dos hermanas, pasó sus primeros años en la hacienda de Panuaya, propiedad de su abuelo paterno, bajo el cuidado de éste y de su madre. La ausencia de su padre, a quien posiblemente nunca conoció, marcó de manera determinante a la futura poeta. Fue en la biblioteca de la finca donde la pequeña Juana descubrió la fuente del conocimiento. Amante de las letras, Pedro Ramírez supo ver en su nieta las aptitudes y el deseo de aprender, por lo que dedicó mucho tiempo a su instrucción. Asimismo, desde los 3 años asistió a La Amiga, una escuela a la que acompañaba a su hermana mayor. Allí, la maestra Refugio, a quien dedica apenas un par de líneas en su respuesta a Sor Filotea de la Cruz, rápidamente se dio cuenta de la capacidad de la niña para aprender, no solo lo que ella podía enseñarle, sino todo aquello que se ponía a su alcance. Recitaba las lecciones de otros alumnos y se esforzaba por dominar lo que le implicara dificultad. De entonces data la anécdota de que dejó de comer queso de oveja, pues se decía afectaba la inteligencia. También se cuenta que desde muy joven había solicitado a su madre le permitiera disfrazarse de hombre para asistir a la universidad, vetada a las mujeres en aquella época. La idea nunca fue bien recibida por su familia y en ese momento
tuvo que conformarse con las labores que se creían destinadas a su sexo. Se ha dicho mucho que Sor Juana fue una mujer revolucionaria a su realidad, un espíritu adelantado a su tiempo, y por ello es que solo podemos entenderla como parte de su realidad histórica. La sociedad novohispana del siglo XVII, territorio mestizo y sincrético, caracterizado en el arte y la cultura por la corriente barroca, y en el aspecto moral por las reglas de conducta dictadas por la jerarquía de la Iglesia Católica, que dominaba el pensamiento y las acciones de la sociedad en su conjunto. Pocos caminos existían para las mujeres de esa época, y ninguno satisfacía los intereses de Juana. Tras el abandono de su padre, la madre de la inquieta niña se unió al capitán Diego Ruiz Lozano, con quien procreó 3 hijos más. Fue entonces cuando se decidió enviar a Juana Inés a la casa de sus tíos, la familia Mata, en la capital del virreinato. Allí, Juana Inés continuó sus estudios y fue atraída por la virreina Leonor Carreto, quien la llevó a vivir a la corte. Gracias a su talento e inteligencia, fue una de sus damas favoritas. Por esta razón, apoyó su producción literaria. Pero la corte no era solamente el lugar en el que Juana podía cultivar sus talentos, sino también el sitio donde las jóvenes, favorecidas por los virreyes, encontraban marido y acomodo en la sociedad de su época. Juana Inés se dio cuenta entonces que sus posibilidades de futuro se reducían a 2: la vida doméstica o la religiosa. Una joven como ella, sin padre ni dote, no tenía posibilidad, aunque tampoco interés, de conseguir marido. El único camino disponible era el claustro. Además, era el lugar donde podía continuar desarrollando su conocimiento. Por tal motivo, decidió dejar la corte virreinal e ingresar a la Orden de las Carmelitas, que abandonaría casi de inmediato debido a lo estricto de la congregación. Entonces regresó a la corte por una breve temporada, tras la cual, fiel a su decisión de abrazar la fe y el conocimiento, optó por el convento de San Jerónimo, en el que vivió el resto de sus días. Desde su estancia en la corte, el sacerdote Antonio Núñez de Miranda se convirtió en su confesor. Fue él quien la convenció de ingresar a la vida religiosa. La relación con la corte no se interrumpió pese a la disciplina eclesiástica, lo que favoreció a Sor Juana, pues los virreyes, marqueses de Mancera, siempre elogiaron su talento, estimulando el intercambio intelectual con la virreina Leonor Carreto, a la que Juana Inés solía llamar Laura en sus poemas y cartas. La salida de estos virreyes y la posterior muerte de la marquesa fue dura para la poeta, pues con ello perdió una amiga y uno de sus principales apoyos. Sin embargo, la llegada de los nuevos representantes de la corona, los marqueses de la Laguna, también le resultó benéfica, tanto a nivel personal como creativo, pues su talento y fama fueron reconocidos de inmediato. María Luisa, la nueva virreina, se convirtió en la persona más cercana a la monja. A ella estuvieron dedicados cientos de cartas, poemas y obras de teatro. Lisi, como la llamaba Sor Juana en sus escritos, era una mujer culta, amante de las letras y el conocimiento. Supo reconocer en la monja a una mujer excepcional. Gracias a ella se publicó una importante cantidad de las obras de la monja Jerónima. La vida de Sor Juana Inés de la Cruz sigue siendo un enigma. Para resolverlo, se han hecho numerosas conjeturas. ¿Quién ocupó el centro de sus pensamientos, provocando tantas frases intensas? ¿Qué fue lo que realmente motivó a Sor Juana a escribir como lo hizo? Todas estas son preguntas cuyas respuestas hay que buscarlas en su obra. En el Neptuno alegórico y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz pueden hallarse algunas líneas acerca de su vida personal.
Diversos estudiosos de la vida y obra de Sor Juana Inés de la Cruz coinciden en que la principal inspiración fue el propio conocimiento. Su afán por saber y aprender era inagotable, algo que, según ella decía, no estaba en su voluntad. El mundo entero, entonces, fue su principal inspiración. La naturaleza misma, el comportamiento de las estrellas, de las aves, de todo lo que la rodeaba, fue susceptible de ser conocido y estudiado por ella. Después de unas semanas, durante las que se le prohibió estudiar, Sor Juana escribió en su respuesta a Sor Filotea: porque aunque no estudiaba en los libros, estudiaba en todas las cosas que Dios creó, sirviéndome ellas de letras, y de libro toda esta máquina universal. Su condición de mujer, de monja y de hija ilegítima marcó su comportamiento. Sus acciones correspondieron a la historia de su época, a las situaciones bajo las que las mujeres debían comportarse. Sor Juana es, pues, un producto del barroco novohispano, de la condición de mujer y de las características de la literatura de la época. Escribió principalmente poemas, pero también odas, villancicos y autos sacramentales. Su obra trascendió fronteras, pues fue conocida igualmente en España, donde tuvo gran aprecio. Publicar un libro era una tarea difícil en el siglo XVII, y la monja consiguió que buena cantidad de sus obras vieran la luz y circularan exitosamente. La primera compilación de su trabajo, Inundación Castálida, fue impresa en España gracias a la virreina Manrique, quien financió los gastos. Sor Juana Inés de la Cruz entendía la vida de una manera apasionada. Por ello su obra es alegre e intensa, como la monja misma. Ingresar al convento fue la única posibilidad de desenvolverse como ella quería. Su celda se convirtió en biblioteca, llegando a albergar unos 2000 volúmenes de muy diferentes temas, además de una colección de instrumentos musicales y astronómicos. Fue también centro de reunión para sus compañeras en el convento, así como para seculares que iban a visitarla, entre ellos las virreinas. Su cercanía con ellas fue objeto de infinidad de poemas de amistad amorosa. Las autoridades religiosas de su época no veían con buenos ojos las letras de la monja, la cual fue catalogada de profana, alejada de la religión, llena de sentimientos ajenos a lo que debía ser la vida y el pensamiento de una religiosa. Por ello, Sor Juana fue obligada a deshacerse de su biblioteca e instrumentos musicales y astronómicos. No obstante, lo anterior no pudo evitar la difusión de su obra literaria. 2 años después de que fuera despojada de sus pertenencias, en 1695, una epidemia azotó la Nueva España. El convento de San Jerónimo se vio especialmente afectado. 9 de cada 10 monjas murieron, entre ellas la poeta mexiquense. Sor Juana Inés de la Cruz fue sin duda una mujer excepcional, dotada de una inteligencia prodigiosa y generosidad para transmitir su conocimiento. A través de su obra se puede percibir su genio, la huella de su época y todo lo que le tocó vivir y sortear para poder dedicar su vida al saber. Buscó conseguir sus metas y transformar en oportunidades los obstáculos. Fue sin duda un modelo a seguir, sobre todo cuando sugiere que todo aquello que nos rodea puede ser generoso y transformarse en conocimiento. En perseguirme, mundo, ¿qué interesas? ¿En qué te ofendo cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas? Yo no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi entendimiento que no mi entendimiento en las riquezas. Yo no estimo hermosura que vencida es despojo civil de las edades,
ni riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir la vida en vanidades. Y con esta parte que cierra, me encanta, en Perseguirme mundo que interesas, cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en bellezas. Yo creo que ahí Sor Juana deja muy claro esta pasión por el estudio, por el conocimiento, porque ella no solamente leía mitología o novelas o poemas, sino también le encantaba, por ejemplo, la medicina, la astronomía, diferentes estudios ya científicos, e incluso lo que más ella anhelaba era estudiar teología, que se decía en esa época que era la máxima, la ciencia, la madre de todas las ciencias, a lo que ella intentaba alcanzar. Aunque claro, esto, como bien decía en este último audio, la llevó a tener algunos problemas por ahí. Efectivamente, como una mujer en su época, siglo XVII, andaba escribiendo sobre teología, leyendo las escrituras, interpretándolas y hablando al respecto. Sí se metió en problemas, e incluso dicen que tuvo algunos problemas con el Santo Oficio. Recordemos que en esa época pues era muy duro, e incluso podía ser castigada de una manera pues bastante difícil. Y esto quizás hay teorías que la llevaron hacia ya los últimos años de su vida dejar su biblioteca y dedicarse a cuidar a sus hermanas. En el convento llegó una peste y ella se ofreció como voluntaria. Ella no tenía que hacerlo porque no era enfermera, pero ella se ofreció como voluntaria para cuidar a sus hermanas enfermas de peste, y pues desgraciadamente ella también se enferma y muere a los 44 años de edad, cuando pues todavía le pudo haber quedado varios años de gran producción artística, y pues fallece la 10ª musa, considerada como la 10ª musa, que se dedicó a la lírica, al auto sacramental, a la prosa, al teatro. Y ella, en la respuesta, como podíamos escuchar, dice que ella escribió mucho por encargo más que un papelillo por ahí. Primero Sueño es un poema que en lo personal me ha llevado meses de leer, de relectura, de interpretación. Es su poema de madurez, en donde Sor Juana refleja todo su conocimiento, todo aquello que ella quiere alcanzar. Es como cuando el alma está presa de las dudas, del desconsuelo, y ella lo que busca es emprender un viaje hacia el conocimiento, recorrer el universo, pero sin embargo parece que hacia el final fracasa en este intento de conocerlo todo. Así, en este Primero Sueño, que en otro programa tendremos una invitada muy especial que ya ha estado con nosotros, Margarita, estará hablando con nosotros sobre este tema, sobre Primero Sueño, porque hay muchas interpretaciones al respecto, que es cuando, por ejemplo, el cuerpo primero empieza dormido y el alma se desprende del cuerpo, inicia un viaje, sube, llega incluso a las pirámides, que era lo considerado como lo más alto que se podía alcanzar, ve todo el mundo, y luego también te describe cómo empieza la noche, los ruidos de la noche, cómo el cuerpo está pues dormido, y ahí te habla de medicina, de todos sus conocimientos. Y este viaje vale la pena que lo hablemos en otro programa a mayor profundidad. Pero no solamente Sor Juana escribe sobre Primero Sueño en este poema, sobre sus conocimientos, sino también escribe sobre poesía amorosa, mundana, bajo encargo, porque ella escribía poemas por encargo de los virreyes o de otras monjas, y escribe, por ejemplo, a la virreina en agradecimiento, que se dice por ahí que pudo haber tenido una relación amorosa con la virreina. Esto no ha sido comprobado, y pues quizás los investigadores algún día lo descubrirán, pero yo no me puedo aventurar a afirmar o a negar. Lo que sí escuchaba por ahí
en una de mis lecturas era que el estilo de Sor Juana de escribir era barroco. Si nosotros lo queremos comparar con nuestro estilo actual, pues obviamente va a sonar muy meloso, muy cariñoso hacia alguien más, en este caso hacia la virreina, pero en esa época lo que Sor Juana intentaba, primero escribía como era en su época, barroco, cargado, y también escribía en agradecimiento pues a todo el apoyo infinito que recibió por parte de la virreina, de Lisi, como le decía, ya que fue gracias a ella que pudo continuar dentro del convento sus estudios, que tuvo permiso por parte de la monja superiora a quizás brincarse algunas misas o algunos rezos muy temprano, porque ella estaba estudiando y ella estaba leyendo, y para ella era muy difícil, por ejemplo, cuando llegaban otras monjas a querer que Sor Juana solucionara todos los problemas, porque decía, a mí me están quitando el tiempo preciado del estudio, que era lo que más le interesaba a ella. Y por aquí les tengo un poema que voy a leer una parte porque tiene algunos poemas que son breves, pero otros que son bastante largos, sobre el amor, porque les decía, ella no solamente escribió sobre mística, con referencias del neoplatonismo, de San Agustín, por ejemplo, también escribió sobre Teresa de Ávila, nos recuerda un poco a Teresa de Ávila, y su poesía amorosa mundana la podemos ver en este poema que se titula En que describe los efectos irracionales del amor racionalmente. Este amoroso tormento que en mi corazón se ve, sé que lo siento y no sé la causa porque lo siento. Siento una grave agonía por lograr un devaneo que empieza como deseo y para en melancolía. ¿Qué les parece si vamos a un corte y regresamos? Instagram, Tertulia de Minerva. XCJB 96.3 FM transmite con 30.000 watts de potencia. XCPBGJ 630 AM transmite con 10.000 watts de potencia desde Guadalajara, Jalisco, México. XHCGJ 107.1 FM transmite con 3.000 watts de potencia desde Ciudad Guzmán, Jalisco, México. XHBJL 91.9 FM transmite con 50.000 watts de potencia. XCPBPV 1080 AM transmite con 5.000 watts de potencia desde Puerto Vallarta, Jalisco, México. Jalisco Radio. ¿Qué es el distanciamiento social? Es la manera más sencilla de cuidarnos. No saludes de beso, mano o abrazo. Evitar multitudes o aglomeraciones mayores a 25 personas es importante porque puede ayudar a limitar la propagación de una enfermedad contagiosa como lo es el COVID-19. Si tienes que salir, mantén una distancia mínima de 2 metros con otras personas. Cuidarse es prevenir. El programa de radio más completo en materia de síncopa, al aire. Solo Jazz, con Sara Valenzuela. De las raíces a la vanguardia. If you're gonna tell a story, come with some attitude, man. Don't be all corny with this shit. Entrevistas, noticias, estrenos discográficos, especiales y sesiones en vivo. Además, colaboraciones de Omar Ramírez, Aaron Cohen, Iraida Noriega, Alain Derbez y Eric Deutsch. Solo Jazz, sonidos para oídos eclécticos. Lunes a viernes de 19 a 21 horas en el 96.3 FM de JB, Jalisco Radio. En condiciones de aislamiento, es común tener sentimientos negativos como incertidumbre, tristeza, ansiedad, soledad, paranoia, preocupación, entre otros. Para atender exclusivamente estas crisis, se activó la línea 075 y el 3325 04 2020. Recuerda, no estás solo. Jalisco Radio.
y abrí los ojos. Todo lo que imaginé se convirtió en sonido. JB Jalisco Radio. Diálogos y reflexiones en torno a la literatura. La tertulia de Minerva. No sé si se dieron cuenta que el día de ayer, domingo, circuló por las redes diferentes memes, recordatorios, celebraciones en torno al Día Mundial de la Poesía, y por eso este programa lo estamos dedicando a la poesía barroca, a Sor Juana Inés de la Cruz, monja novohispana que dedicó su vida a la literatura. Y tenemos muchos versos en los que, como les platicaba antes de irnos al corte, ella hablaba sobre el amor, el desamor, los hombres, las relaciones. También escribió obras de teatro bajo encargo, algunas de ellas, en donde te habla sobre, por ejemplo, tiene Los empeños de una casa, que te habla sobre unas relaciones ahí que puede haber entre unos novios y cómo se complican. Entonces nos va hablando de diferentes situaciones mundanas. Ella no solamente se dedica a escribir sobre Dios y a reflexionar al respecto, o sobre la teología, que era algo a lo que ella aspiraba, sino también sobre el mundo y las relaciones. ¿Y qué les parece si escuchamos un poema que se titula Al que ingrato me deja, busco amante, de Sor Juana Inés de la Cruz? Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata, y mato al que me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entrambos modos infeliz me veo. Pero yo, por mejor partido escojo, de quien no quiero ser violento empleo, que de quien no me quiere, vil despojo. Sor Juana Inés de la Cruz. Así es como acabamos de escuchar Al que ingrato me deja, busco amante. Ustedes quizás se preguntarán por dónde empezar con Sor Juana. Pregunta, pues no es nada difícil. Fíjense que yo les recomendaría que iniciaran con sus versos, sus poemas. Tenemos varios que son muy conocidos, como el de Hombres necios que acusáis a la mujer. Yo creo que ese es el más conocido de Sor Juana, pero tenemos muchos otros que nos hablan sobre el amor, el desamor, las relaciones familiares, las relaciones de pareja. Y aquí está el de Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón. Todo el mundo ha escuchado estas dos líneas, pero ¿quién realmente ha leído el poema completo? Yo creo que no serán muchas personas. ¿Qué les parece si les leo un poquito más de lo que nosotros acostumbramos a escuchar? El poema se titula Arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres, que las mujeres acusan lo que causan. Me encantan los títulos de sus poemas, son súper largos y complicados. Por ejemplo, no sé, les voy a dar algunos otros ejemplos antes de entrar de lleno a este poema. Endechas con otra pintura de la misma excelentísima señora por comparaciones de varios héroes. Otro se titula Romance en que expresa los efectos del amor divino y propone morir amante a pesar de todo riesgo. ¿Qué tal, Interesante, ¿no? Otro sería Romance en reconocimiento a las intimidables plumas de la Europa,
que hicieron mayores sus obras con sus elogios que no se halló acabado. Y así son todos sus títulos muy rebuscados. Les leo uno último. Romance que un caballero recién venido a la Nueva España escribió a la madre Juana. ¿Qué tal? Y el más conocido de todos, repito su título, arguye de inconsecuentes el gusto y la censura de los hombres que en las mujeres acusan lo que causan. E inicia con muy conocido por nosotros esta frase: hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que sois la ocasión de lo mismo que culpáis. Si con ansia sin igual solicitáis su desdén, ¿por qué queréis que obren bien si las incitáis al mal? Combatís su resistencia y luego, con gravedad, decís que fue liviandad lo que hizo la diligencia. Parecer quiere el denuedo de vuestro parecer loco al niño que pone el coco y luego le tiene miedo. Queréis con presunción necia hallar a la que buscáis, para pretendida Tais y en la posesión Lucrecia. Lucrecia se refiere a la castidad. Tais y Lucrecia representan la liviandad, Tais, liviandad, y Lucrecia, la castidad. Entonces podemos ver cómo cada frase podemos encontrar referencias hacia otras fuentes que Sor Juana da por hecho que nosotros las conocemos. Quizás sí, quizás no. Y continúa: ¿qué humor puede ser más raro que el que falto de consejo él mismo empaña el espejo y siente que no esté claro? Con el favor y el desdén tenéis condición igual, quejándos si os tratan mal, burlándos si os quieren bien. Opinión ninguna gana, pues la que más se recata, y si no os admite es ingrata, y si os admite es liviana. Y continúa y continúa y continúa, y me voy a brincar un poco porque sí está bastante largo este poema, y termina: dejad de solicitar y después con más razón acusaréis la afición de lo que os fuere a rogar. Bien con muchas armas fundo que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Aquí, pues así es como cierra Sor Juana este poema tan conocido, y pudimos ver pues algunos elementos que supongo que ustedes quizás no habían escuchado si no habían leído el poema completo. Y podemos ver otros poemas, por ejemplo, que nos habla del rey de Troya, de Casandra, del caballo de Troya. Por ejemplo, en el poema Alma que al fin se rinde al amor resistido, es alegoría de la ruina de Troya. Y va haciendo Sor Juana reflexiones al respecto. También les recomendaría que leyeran, encontré por ahí, perdido, un libro que se titula Juicios Sumarios 1 de Rosario Castellanos. En este caso tenemos varios ensayos de la escritora mexicana Rosario Castellanos, y en uno de ellos nos habla sobre Sor Juana, y nos habla que Sor Juana fue asediada. Este ensayo se titula Asedio a Sor Juana, y ella habla sobre Sor Juana y dice: y a todo vuelve su mirada lúcida, su corazón abierto de par en par, refiriéndose a Sor Juana. Sor Juana lee, incansable y ávida. Le arrebatan los libros, sí, se los llegaron a quitar, le llegaron a quitar su biblioteca. Observa, estudia en los hechos, de las diversiones infantiles, de la práctica culinaria, deduce leyes científicas. ¿A qué se refiere con esto de la parte culinaria? De la práctica culinaria, deduce leyes científicas. Se refiere con una cita que podemos encontrar en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, que Sor Juana dice lo siguiente. Es una de las partes que más me gustan, que va así: ¿qué podemos saber las mujeres sino filosofías de cocina? Bien dijo Lupercio Leonardo, que bien se puede filosofar y aderezar la cena. Y yo suelo decir viendo estas cosillas, si Aristóteles hubiera avisado, mucho más hubiera escrito. ¿Qué tal? Así es, Sor Juana. Podemos descubrir que Sor Juana no solamente hace una crítica de su época, sino que también se burla un poco, utiliza la sátira, la metáfora, diferentes elementos para también criticar, porque no es alguien que se quede totalmente callada. ¿Qué les parece si escuchamos
Rafa, que nos apoye en controles, a escuchar otro poema que se titula Detente sombra de mi bien esquivo. Detente, sombra de mi bien esquivo, imagen del hechizo que más quiero, bella ilusión por quien alegre muero, dulce ficción por quien penosa vivo. Si al imán de tus gracias atractivo sirve mi pecho de obediente acero, ¿para qué me enamoras, lisonjero, si has de burlarme luego fugitivo? Mas blasonar no puedes satisfecho de que triunfa de mí tu tiranía, que aunque dejas burlado el lazo estrecho que tu forma fantástica ceñía, poco importa burlar brazos y pecho, si te labra prisión mi fantasía. Sor Juana Inés de la Cruz. Y así vemos que Sor Juana, como bien decíamos, nació en 1651 y a partir de aquí es cuando ella empieza su recorrido hacia la vida primero dentro de la corte y después decide dejarlo todo y entrar como monja jerónima a claustro para poderse dedicar a la escritura, a la lectura, al estudio. Y por aquí también, por ejemplo, Rosario Castellanos reflexiona al respecto de Sor Juana y dice, ¿por qué entró religiosa? ¿Por qué habrá dejado la oportunidad de casarse? Se hace diferentes preguntas y entre ellas Rosario pregunta, ¿decepciones profundas? ¿Amores imposibles? ¿Presión de las autoridades? Mejor digamos cálculo. Cálculo hecho entre la espada y la pared. En el convento la monja escribe poemas, villancicos, autos sacramentales, comedias. Lo profano y lo sagrado se mezclan en sus letras y poco a poco se va aproximando la multitud de su pueblo para pedir prestada esa garganta sin dueño que ha de darle voz. El indio con las dulces cláusulas del mexicano lenguaje, el negro balbuciente como un niño, el bachiller, el poeta pobre, el campesino inocente, y la dama y el galán de la aristocracia, y los criados socarrones, y las dueñas cómplices, y la soldadesca borracha. Es todo sobre todo esto escribe Sor Juana. Allí, continuó leyendo a Rosario Castellanos, allí está el reflejo de la vida cortesana, tan complicadamente frívola, allí se acaba el curso de la preocupación teológica y del afán de aleccionamiento. Allí se hace la reverencia obsequiosa. Queda aquí una invitación, espero que el programa de hoy sea una invitación para que lean directamente a Sor Juana. Lo que se encuentra en internet hay mucha información y como les decía, incluso en la página de descargacultura.unam pueden escuchar más poemas sobre ella y conferencias y charlas al respecto de su vida. Eso es todo por hoy. Mi nombre es Andrea Magaña. Me despido y los invito a que visiten las páginas de la Tertulia de Minerva. Gracias a Rafa Guzmán en los controles. Hasta la próxima. La Tertulia de Minerva les agradece su compañía y los espera el próximo lunes a la misma hora para emprender un nuevo vuelo. La Tertulia de Minerva. Hasta entonces.